Próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Y vamos a conversar de esta parte noticiosa importante, que es que el próximo domingo 7 de febrero se celebran elecciones en Ecuador, donde hay un candidato que se ha titulado como el Delfín de Correa, del expresidente Correa, que es Andrés Araúz, amigo de Evo Morales. Inclusive en el regreso de Evo Morales a Bolivia el 11 de noviembre de 2020 estuvo allí Araúz recibiendo a Evo Morales. Doctor Sánchez Berzaín, siempre es un honor y un placer inmenso tenerlo en el programa. ¿Cuál es su lectura de estos comicios en Ecuador? Si realmente ese socialismo del siglo XXI va a tener a un nuevo aliado o existe la posibilidad de que no gane las elecciones Araúz. Buenos días, adelante. Buen día, Oscar, un saludo a toda la audiencia. Decir que para entender las elecciones de este 7 de febrero en el Ecuador, hay que recordar que el presidente Lenín Moreno llegó a la presidencia como el Delfín de Correa, y que apenas llegó allá empezó un proceso de transición a la democracia. Se desmarcó del socialismo del siglo XXI, se desmarcó del castrochavismo y empezó por devolver la libertad de prensa, abrogó la famosa ley Mordaza, después se abrió a reponer la lucha contra el narcotráfico, repuso la independencia de los tribunales de justicia e hizo avances importantes que le valieron ser el enemigo más marcado del castrochavismo en las Américas, y que llevaron a varios actos de violencia, incluyendo un intento de golpe de Estado que se produjo en octubre del 2019. En ese marco es que viene el proceso electoral, y el socialismo del siglo XXI hace lo que sabe hacer. Primero trata de habilitar a Correa, que no puede ser candidato porque tiene una sentencia por corrupción en casos derivados del tema del lavallato por 8 años de cárcel, que está una sentencia ejecutoriada. Entonces hacen lo que han hecho en la Argentina y lo que han hecho en Bolivia. En la Argentina, Cristina Kirchner, para ser candidata, se busca un candidato a la presidencia y ella se pone vicepresidente, pero ahí tampoco corre por la inhabilitación. Entonces hacen lo de Bolivia, buscan un nuevo candidato y detrás de eso está Correa, y ese candidato es Araúz. Araúz es el palo blanco, es el prestanombre, es la nueva imagen que está vendiendo el correísmo, que es el castrochavismo ecuatoriano, para tratar de retomar el poder en el Ecuador, volver a controlar el Ecuador y ponerlo en el marco de lo que es este conjunto de gobiernos que, liderados por Cuba, detentan el poder en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y ahora con el gobierno Fernández Kirchner en la Argentina. Ese es el gran desafío, y las reglas del Ecuador son las reglas que el castrochavismo ha impuesto, las mismas de Argentina, de Bolivia: 40% de votos en la primera vuelta, con 10% de diferencia al segundo candidato se necesita para ganar la primera vuelta, o si no habrá segunda vuelta. Y todo hace prever que si no hay un fraude o hay una maniobra extraordinaria, pues vamos a ver una segunda vuelta entre el candidato Lasso y este candidato palo blanco que está prestando el nombre y que es la imagen del castrochavismo en el Ecuador. Ahora bien, se repite la escena en Ecuador, que ha sido una especie de ritornello, como dirían los italianos, en varios de nuestros países, es decir, la división de la oposición para impedir que un candidato no gubernamental o no respaldado por el castrochavismo llegue al poder. Por ejemplo, el expresidente Abdalá Bucaram, que es candidato a asambleísta nacional por la Fuerza Ecuador, en la lista 10, se ha alejado del aspirante presidencial de su propio partido, de Carlos Sagnay, de La Bastida, y pidió votar por otros candidatos. ¿Pero qué es eso? Mire, en el Ecuador lamentablemente se repite lo que pasó en Bolivia, que llevó al desastre el año pasado, donde la oposición se divide a veces manipulada por el castrochavismo. Hay mucho dinero en medio de todo eso, hay mucha corrupción. Hoy día en el Ecuador hay 16 candidatos, 15 hombres, una mujer, y hay solamente 2 que tienen opción.
El resto son candidatos, como los ecuatorianos dicen, para dividir, y están cumpliendo ese papel, porque sin duda, si solamente se bajaran la mitad de los otros candidatos, el candidato que no es castrochavista pudiera ganar en la primera vuelta. Pero hay esta mezcla de lo que es penetración del castrochavismo, corrupción, y el carácter latinoamericano que nosotros tenemos, que donde nos juntamos 3 latinos, hacemos 4 partidos políticos, ¿no? Pero ahí está la mano del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI. Yo quiero recordarles que para la elección del año pasado en Bolivia, de octubre, no había manera de que el candidato castrochavista Evo Morales, que ahora funge de presidente, Luis Arce, gane, porque nunca pasaba el 34, 37% y no iba a llegar al 40%, y de pronto el día de la elección tuvo más del 50%, y la oposición salió a aplaudir ese gigantesco fraude electoral que hasta ahora sigue siendo encubierto. Yo tengo temor respecto a lo que es la manipulación en el Ecuador, porque las cifras son muy estrechas y ya hemos visto producirse resultados manipulados en Bolivia en 2 ocasiones sucesivas, el 2019 y el 2020. Hemos visto cómo se maniobran los resultados en Venezuela y en el Ecuador, pese a que hay un avance importante hacia la transición a la democracia. Lenín Moreno no ha terminado la transición a la democracia porque no ha tenido tiempo y porque ha hecho prácticamente lo que ha podido. Y una de las cosas que está veremos es el manejo del sistema electoral, donde hay de todo, y otra de las cosas que es muy grave es el soborno electoral que ejerce el castrochavismo, que por ejemplo en el Ecuador acaba de anunciar que va a dar a cada ecuatoriano $1,000 en un bono y es que votan y gana Araúz. Eso es soborno electoral en condiciones normales. En cualquier sistema democrático ese candidato hubiera sido inhabilitado por ofrecer soborno a los votantes, pero en el Ecuador sigue adelante. O sea, yo creo que el Ecuador es una elección de altísimo riesgo, en la que por el carácter criminoso y los antecedentes de los hechos que ya han cometido de parte del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, lamentablemente cualquier cosa puede pasar, y además en la que concurre esta irresponsabilidad de los líderes políticos que han decidido poner 16 candidatos en vez de 2 o 3, que hubiera sido lo adecuado. La tarea del Ecuador, Oscar, es proseguir y continuar hasta concluir la transición a la democracia. Es el único país que ha hecho transición de verdad. Venezuela no lo ha logrado hacer, Bolivia no lo ha logrado hacer. El Ecuador en este momento es el objetivo central de la maniobra del socialismo del siglo XXI para castigar a la gente que ha llevado a un proceso de retorno a la democracia. Fíjese cómo andan las cosas, que hoy aparece en la prensa del Ecuador un titular interesantísimo que dice: Evo Morales y la acaudalada hija de Hugo Chávez se inmiscuyen en las elecciones del Ecuador con información falsa aclarada por el CNE. María Gabriela y Evo Morales dicen, han escrito en las redes sociales: alerta a la comunidad internacional sobre una supuesta suspensión de las elecciones en Ecuador a una semana de su realización. Según Morales y la hija de Chávez, esto sería para evitar la victoria segura del candidato del correísmo, Andrés Araúz. O sea, se van por la campaña del miedo, ¿no? Mire cómo difunden noticias falsas, ese es otro crimen. Están diciendo que se suspendería la elección porque Araúz va a ganar. Las dos cosas son mentiras. Ni Araúz va a ganar ni la elección se va a suspender. Pero están creando el ambiente para que si Araúz no gane produzcan cualquier hecho de violencia, o están creando el ambiente para un gran fraude electoral que también está en sus manos. O sea, este es el tema. Mientras la gente normal hace política, el socialismo del siglo XXI y el castrochavismo hace crimen. Ahí está la prueba de manos de Evo Morales y de la acaudalada ladrona de todo el dinero que ha dejado Chávez, que es la hija de Chávez, metiéndose en la política ecuatoriana. Vive en Nueva York como una princesa. No sale de las tiendas de la Quinta Avenida, de las tiendas de Saks Fifth Avenue, de Berners and Goodman. Ahí pues vive comprando y se exhibe con unas carteras de $40 y $50 de Louis Vuitton.
Sí, señor. El socialismo del siglo XXI, mientras los venezolanos, los cubanos mueren de hambre, no hay vacunas, esta es la herencia de Chávez. Ha entregado su país al castrochavismo, a la miseria, y ha dejado una acaudalada hija que es una millonaria con todo lo que se han robado, ¿no? Entre otros, porque hay centenas de esas gentes. Sí, señor. Doctor Sánchez Berzaín, como siempre, un gustazo tenerlo. Vamos a estar en contacto todos estos días porque las elecciones son el domingo en Ecuador y estaremos hablando antes y después de este proceso electoral. Esperemos que su deseo se cumpla y que Andrés Araúz no gane la presidencia y que gane un candidato que continúe con la transición como usted señala. Todas las condiciones están dadas para que la democracia gane en el Ecuador, pero lo que hay que cuidar es la posibilidad de fraude y las maniobras criminosas que esta gente sabe hacer. Quieren repetir en Ecuador lo que han hecho en la Argentina con Fernández Kirchner y en Bolivia con Evo Morales y Luis Arce.